la escuela de Dios. Vayamos a Éxodo capítulo 2. En Éxodo capítulo 2 al 4, Moisés es entrenado en la escuela de Dios para el gran escape de Egipto. Dios va a usar a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Luego tendrán que confiar en Dios en el desierto durante 40 años. Moisés tenía 40 años cuando huyó de Egipto. Pasaría 40 años en el desierto de Madián como pastor antes de regresar a Egipto para ayudar a liberar a su pueblo, y luego pasaría otros 40 años al servicio de Dios. Moisés es un gran ejemplo de que nunca se es demasiado mayor para hacer algo por Dios. Amén. ¿Sí, Raimundo? Entonces, Moisés fue exiliado al desierto de Madián durante 40 años y luego vagó por el desierto con los israelitas durante 40 años antes de su muerte. En total, Moisés pasa 80 años de su vida en una especie de desierto. Lo interesante es que Moisés también se reunió con Dios en el monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. El número 40 significa periodo de prueba. Ok, vayamos a nuestras Biblias, el capítulo 2 de Éxodo, y leemos los versículos 11 al 15. 11 al 15 en Éxodo capítulo 2. Versículo 11. Y en aquellos días aconteció que creció Moisés y salió a sus hermanos y vio sus cargas, y vio un varón egipcio que haría a un hebreo de sus hermanos, y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, hirió al egipcio y escondióle en la arena. Y salió el siguiente día, y viendo a dos hebreos que reñían, dijo el malo: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha a ti puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa es descubierta. Y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés, mas Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián y sentóse junto a un pozo. La hija del Faraón le enseñó a Moisés los caminos de los egipcios, pero también aprendió de su herencia hebrea debido a su madre. Moisés creyó que él sería la persona que libraría a su pueblo. Tenía buenas intenciones, pero primero tenía que ir a la escuela de Dios. Leemos Actos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 22 a 29. En Actos capítulo 7,
versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus dichos y hechos. 23. Y como se le cumplió el tiempo de 40 años, le vino en su corazón de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y como vio a uno de ellos que era injuriado, le defendió e hiriendo el egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendiesen que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y el día siguiente, riñendo ellos, se les mostró y los metía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo le reempujó, diciendo: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés decidió que era hora de enfrentarse al mundo y estar con Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Actos Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Timoteo, Hebreos 11, capítulo 24 a 27. 24, la Biblia dice: por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó de ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperario, es una palabra antigua, de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque como aquel que veía al invisible se esforzó. Por fe Moisés decidió seguir a Dios. ¿Recuerdas cuando elegiste comenzar a seguir a Dios? Quizás hayas tenido dudas acerca de seguirlo, o tal vez no estés seguro de tu caminar con Dios. Moisés también tenía dudas porque tenía mucho celo por Dios, pero Dios quería que tuviera paciencia. Dios lo iba a usar en el futuro, pero por ahora debía practicar la paciencia. Muchas veces tomamos el asunto en nuestras propias manos. Ningún ser humano podría liberar a los hebreos del faraón. Solo Dios podría hacer tal cosa. Sin embargo, Moisés estaba dispuesto a abandonarlo todo para servir a su Dios. A la edad
de 40 años, Moisés huyó de Egipto al desierto. Termina en un lugar llamado Madián, en los versículos del 16 en Éxodo capítulo 2, versículos 16 al 25, Moisés se refugia en un hombre llamado Reuel, también conocido como Jethro, y comienza una vida completamente nueva. Se casa con Séfora, la hija de Jethro, y durante 40 años vive la vida de un pastor y aprende a liderar. Durante este tiempo, el faraón murió y los hijos de Israel oraban para que Dios los librara. La Biblia dice en Salmos capítulo 304, versículo 17, el justo clama y Jehová oye y libra. Volvamos al capítulo 3. Vamos al capítulo 3 de Éxodo y leemos los versículos del 1 al 6. Versículos del 1 al 6 en Éxodo capítulo 3. Y apacentado Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y apareciósele el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de un zarzal. ¿Cómo se dice? Zarzal, no sé cómo se dice. Salsa dice la versión salsa. No se consumía. Entonces Moisés dijo, ahora yo iré y veré esta grande visión, por qué causa el zarzal no se queme. Y viendo Jehová que iba a ver, llamóle Dios de medio del zarzal y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Versículo 5, y dijo, no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El versículo 1 es después de unos 40 años. Moisés fue pastor durante unos 40 años antes de que Dios le hablara aquí en Éxodo capítulo 3. Una cosa es segura en las escrituras y es que Dios ha tenido a todos sus siervos a solas consigo mismo, tanto antes como después de su entrada en su obra pública. Moisés en Horeb, Elías en Keret, Ezequiel en Kebar, Pablo en Arabia y Juan en Patmos. Son todos ejemplos de la importancia de estar a solas con Dios. La obra pública de Jesús no se mencionó mucho hasta que cumplió los 30 años. Parte del entrenamiento en la escuela de Dios es estar a solas con Dios. La ausencia de formación de la escuela de Dios puede dejarnos estériles y superficiales.
debemos pasar por el entrenamiento que es elemento esencial en la formación del carácter de un verdadero y eficaz siervo de Dios. Moisés, a la edad de 40 años, estaba dispuesto a ser utilizado como vaso. Veremos segundo Timoteo. Estaba dispuesto a ser utilizado como vaso. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Es muy cerca a Tito, Hebreo. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21, la Biblia dice: así que el que se purificare de estas cosas será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Dios prepara el vaso y Moisés es una hermosa muestra del vaso de preparación de Dios. El hombre puede enseñar a otros hombres en institutos bíblicos y universidades cristianas, pero solo Dios puede educar verdaderamente. El hombre a quien Dios educa es educado y ningún otro. Vamos a Éxodo capítulo 3. En los versículos 1 al 6 es donde Moisés estaba guardando el rebaño de su suegro cuando vio algo misterioso en la parte trasera del monte Sinaí. Vio una zarza que ardía pero no se consumía. Esto hizo que Moisés se acercara y viera por qué. Entonces el Señor le habló desde el fuego. La zarza no se consumió porque Dios estaba en ella. Era una símbolo de la nación de Israel. La nación de Israel estaba en una condición de fuego, pero no fue consumida. Dios se da a conocer a Moisés en el versículo 6. Leemos los versículos 7 al 14, Raimundo, en Éxodo capítulo 3. Por favor, Raimundo, puedes leer el versículo 7 al 14. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Dios le dijo a Moisés que había escuchado el clamor de los hebreos. Iba a liberarlos de Egipto y llevarlos a la buena tierra de Canaán. La sorprendente noticia fue que Dios quería usar a Moisés para entregar el mensaje y guiarlos fuera de Egipto a la tierra prometida. ¿Estás dispuesto a hacer un vaso para Dios? Moisés tenía lo que creía que era una buena excusa para que otra persona fuera el líder. A Moisés le gustaba estar en la escuela de Dios. Pensó que aún no estaba listo para dejar la escuela. En el versículo 11 dice: ¿quién soy yo? Maremos Filipenses capítulo 4, Actos Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses. Capítulo 4, versículo 13 es un buen versículo para memorizar. En versículo 13, la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo es posible con Dios. Dios quiere usar un cierto tipo de personas y estas personas se encuentran en 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1. Dios quiere usar un cierto tipo de personas. Y esas personas se encuentran en 1 de Corintios capítulo 1. 1 de Corintios capítulo 1 versículo 26. En versículo 26 la Biblia dice: porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles o ricos. Antes las cosas fatuas del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y las cosas flacas del mundo escogió Dios para avergonzar a las que son fuertes, y las cosas viles del mundo y las preciadas escogió Dios, y hasta las que no son, para deshacer las que son. ¿Por qué? Versículo 29. Para que ninguna carne se acte en su presencia. Eso es la razón. Si Dios quiere usar lo opuesto a los sabios, los fuertes y los nobles o ricos, ese es su tipo de personas. Si utiliza a los sabios, los fuertes y los ricos, pero a veces no están dispuestos a renunciar a su posición en la vida. Dios quiere a alguien que esté dispuesto a seguirlo. En Éxodo capítulo 3, versículo 13 y 14, Moisés está hablando con Dios y dice: cuando los israelitas quieren saber quién eres, ¿qué digo? Dios dijo: diles, yo soy el que soy. Leemos Juan capítulo 1, vayamos Juan y leemos capítulo 1, versículo 1. Dios
dice, yo soy el que soy. Versículo 1, en capítulo 1, dice, en el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Okay. ¿Quién es el verbo? Mira el versículo 14. Y el verbo fue hecho carne. Obviamente es Jesús, pero veremos Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 58. La Biblia dice algo. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Okay. Uno más, mira Primera de Timoteo. Eso es un buen versículo para hablar con los testigos de Jehová. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Okay. Porque eso no es en la Biblia de Testigo de Jehová. Porque en versículo 16 la Biblia dice, y sin controversia grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en la carne. Dios ha sido manifestado en la carne. En otras Biblias, especialmente en la Biblia de Testigo de Jehová, dice, Él ha sido manifestado en la carne. Okay. ¿Quién es Él? Okay, Jesús. Pero la Biblia no da el nombre Dios a Jesús, porque la Biblia dice, Dios ha sido manifestado en la carne. Estuve hablando con unos testigos de Jehová hace una semana o 2 semanas y sigo repitiendo que Jesús es Jehová. Esto les molestó. ¿Por qué? Porque realmente no creen que Jesús sea el Dios verdadero. Son una secta y morirán en sus pecados, a menos que realmente creen que Cristo es el único Dios verdadero. No quiero los testigos de Jehová vayan al infierno. Quiero los testigos de Jehová para saber Jesucristo es Dios. Amén. Quiero testigos de Jehová van al cielo, no en el infierno. So necesitamos contar de ser testigos de Jehová. Jesucristo es Dios, es Jehová. Okay. Vamos a Éxodo en el capítulo 3, versículos 15 al 22. Dios le da a Moisés un discurso motivador en versículos 15 al 21 o 22. Dios está motivando a Moisés a seguir adelante en su caminar y poner su fe en acción. Le asegura que la gente lo escuchará y lo seguirá. Sin embargo, esto no fue suficiente para persuadir a Moisés. Vayamos al capítulo 4. En Éxodo y leemos los versículos del 1 al 14. Oswaldo, puedes leer versículos 1 al 14 en Éxodo capítulo 4. Por favor. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara.
Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y entonces una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y tomándola, y tornándose en la vara de su mano. Por esto creían que Jehová, el Dios de tu padre, se ha aparecido el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y díjole más Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y como la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y volviéndosela a sacar del seno, he aquí que era vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derramarás en tierra, y volverse a aquellas aguas que tú tomarás del río, y se volverán en sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabra de ayer, ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque soy pesado de boca y pesado de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? Yo soy Jehová. Ve pues ahora que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envía por mano delante que has de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él hablará? Y aún he aquí que él saldrá a recibir y enviándote se alegrarán de su corazón. Gracias. Dios sabe de antemano que Moisés hará el líder, pero aún así logra enojar a Dios. ¿Por qué? ¿Es eso porque Dios es un Dios enojado? No, es porque Dios sabe que su camino es el mejor. Moisés dijo en Éxodo capítulo 4 versículo 1 que no le creerán. Leemos Romanos capítulo, no hay Romanos, Romanos capítulo 10, Romanos 10, versículo 14. Capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, capítulo 14, la Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que traen la buena nueva de los bienes. Mas no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro dicho?
Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No importa si te creerán o no, Dios solo quiere que prediquemos el Evangelio. Amén. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés dice, no puedo hablar muy bien. Tenía las excusas, pero Dios puede ver el corazón del hombre. Muchas veces somos como Moisés y decimos, Dios conozco a alguien que hará grandes cosas por ti. Tratamos de desviar la atención de nosotros y ponerla en otra persona porque no queremos la responsabilidad. ¿Cuáles son algunas excusas que has usado? Como sabes que Dios quiere usarte para su servicio, oraste y ayunaste. ¿Está la puerta abierta? Dios puede y cerrará la puerta si no estás listo. Iba a venir aquí en 2009, pero la puerta se cerró. Básicamente mi pastor dijo que no y que yo no estaba listo y no intenté abrir la puerta. Entonces dije de pensar en eso hasta que un día, 7 años después, Dios abrió la puerta. Moisés regresa a Egipto. Leemos los versículos, volvamos a Éxodo capítulo 4, y leemos versículos 19 al 31. En 19, en Éxodo capítulo 4, la Biblia dice, y fueron Moisés y Aarón, y juntaron todos los ancianos de los hijos de Israel. Versículo 30, y Aarón habló todas las palabras que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. 31, y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, inclináronse y adoraron. Dios permitió que Moisés tuviera a su hermano mayor Aarón con él como consuelo. Reunieron a los ancianos de Israel y les dieron la buena nueva, para demostrar que Dios estaba detrás de esto. Realizaron señales milagrosas ante los ojos del pueblo. Vayamos a 1 de Corintios. Ok, sí. 1 de Corintios, capítulo 1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Actos, Romanos, 1 de Corintios, capítulo 1. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 22. En versículo 22, la Biblia dice, porque los judíos piden señales. Porque los judíos piden señales. Y los griegos buscan sabiduría. Son los judíos los que necesitan una señal para creer. Otra vez. Son los judíos los que necesitan una señal para creer. Hoy
hoy debemos confiar en Dios por la fe en su palabra escrita. Si estás esperando un milagro o una señal de Dios, entonces no tienes que esperar más. Tengo buenas noticias. Aquí está tu señal. La señal más grande de todos los tiempos fue la resurrección. Nos debemos buscar señales que le fueron dadas al pueblo judío. Sin embargo, las señales y milagros volverán a suceder con frecuencia, pero será durante el tiempo de la tribulación, también conocido como el tiempo de los problemas de Jacob. Ok, Moisés se había criado en la cultura y la educación egipcias. Tenía 40 años de enseñanza de Egipto dentro de él. Ahora tomaría 40 años en el desierto para estar bajo el maestro más grande que existe, y ese era Dios. Durante este tiempo en el desierto, Dios estaba enseñando y preparando a uno de los líderes más grandes de todos los tiempos. Dios usa a las personas para llevar a cabo sus planes. Siempre debemos estar listos y dispuestos a que Dios nos prepare y nos use. Podemos encontrar infinitas excusas para explicar por qué no somos aptos para el uso del Maestro. Ciertamente somos indignos, pero esto no es excusa para ser desobedientes a su llamado. No estamos calificados, por eso Dios dijo: yo soy el que soy, yo soy el que soy. Ríndete a Dios para que Él pueda usarte para ayudar a otros. Muchos de nosotros nos haremos como Moisés, pero tal vez como Aarón y Miriam. Quizás podamos ser utilizados para ayudar a otros. Los nombres de Aquila y Priscila, ¿cómo se dice? Aquila y Priscila no son muy conocidos en el mundo, pero ayudaron a Pablo y a Apolos. Estaban dispuestos a hacer un vaso usado por Dios. Espero que mi esposa y yo podamos ser de ayuda en la vida de una Moisés o Pablo sudamericano. Por ahora sigamos sirviéndole hasta que regrese. Amén.